Queremos hablar de uno de los puntos más preocupantes que tiene que ver con las camas de terapia intensiva en el sistema público y privado, que prácticamente están trabajando de manera conjunta con el convenio que lograron realizar ya hace varios meses. Pero ¿por qué la preocupación? Porque se habla de la disponibilidad cero de estas camas en este momento. La doctora Leticia Pintos es la directora de terapia del Ministerio de Salud y hablamos con ella sobre estos detalles. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Han de ser intensas sus jornadas, nos imaginamos, porque si algo uno pudiese hacer sería inventar camas en este momento, pero hasta eso es imposible. ¿Cuál es la disponibilidad real de camas de UTI en este momento en Paraguay, doctora? Y a nivel nacional tenemos una ocupación del 98% y a nivel central y capital estamos con una ocupación del 100%. La verdad es que la situación no es buena, para nada buena. Tenemos muchos pacientes que están en las urgencias, llegan pacientes en mal estado. Estamos haciendo una logística de traslado de pacientes que ustedes ni se imaginan. El servicio de SEM está a full y está todo muy cargado realmente. Doctora, estamos viviendo una situación bastante sensible por la situación de emergencia que estaban denunciando los médicos todo este fin de semana. Y la pregunta con respecto al récord de fallecidos que tenemos hoy, que es de 41 pacientes. Dentro de esta lista, doctora, ¿hay pacientes que no pudieron ser atendidos a tiempo? En esta lista de pacientes, la gran mayoría son pacientes que estaban en las terapias y otros cuantos que estaban en las urgencias. Hay pacientes, les voy a decir una gran verdad, los pacientes están llegando muy tarde, las neumonías son horribles, las tomografías, lo que necesita, el sostén que está necesitando el paciente es mucho y hay mucha gente joven comprometida y realmente es muy preocupante esta situación. Yo creo que no sé cuál es la forma más adecuada de buscar crear conciencia de que la gente joven se está enfermando y se está muriendo. Es la realidad, es crua, es una realidad cruda que nos da gusto escuchar, pero es lo que está pasando en nuestro país ahora. Si hablamos justamente de la neumonía, doctora, que usted dice que es el diagnóstico de la mayoría de las personas que llegan en esta situación ya grave. La neumonía es fácil de tratar, pero en un caso COVID no tiene las mismas características. La neumonía es una enfermedad de los pulmones, Mercedes, que depende de qué sector del pulmón. Hay veces que ocupan los dos pulmones y hace una neumonía grave. Una neumonía simple es una infección del pulmón que agarra solo un sectorcito, digamos, de un pulmón o de los dos pulmones, pero un sector pequeño. La particularidad del COVID es que ocupa los dos pulmones de arriba a abajo, de la punta a la base, que ocupa toda la parte periférica y eso que hace que las personas entren en una situación de que la oxigenación no es buena. Y eso es acumulativo, digamos que hoy respiran, aguantan un poquito más, mañana un poquito menos porque la reserva pulmonar se agota. Y cuando el paciente realmente tiene esa sensación de que le falta aire, su pulmón normalmente ya está muy comprometido en casos de COVID. Por eso es que insistimos que se controle la saturación. Si baja menor a 92, ir a un centro hospitalario. Realmente hay que tener en cuenta esos detalles para poder acudir lo más pronto posible en caso de estar con un cuadro de COVID. O sea que en este momento nuestra mayor exigencia tiene que ver con respiradores más que con camas de terapia intensiva. Y los respiradores implican una cama en terapia intensiva. Uno no puede poner respiradores en sala de normal. ¿Por qué? Porque no tenés el personal suficiente para cuidar pacientes de esta envergadura de complejidad. En las terapias intensivas tenés una enfermera por 2 pacientes y a veces se necesita un refuerzo. ¿Por qué? Porque el tipo de enfermedad hace que el paciente sea difícil de tratar. O sea, al paciente con COVID uno lo pone boca para abajo, la ventilación es cuidadosa, la forma de aspirar las secreciones es distinta.
Entonces hace que se complejice un poco los pacientes en las urgencias. Por eso es que cuando están en la urgencia siempre decimos necesitamos de terapia intensiva, porque en las urgencias hay un poco menos de enfermera para cada paciente. El promedio es una enfermera para 5 o un poco más de pacientes, y los médicos atienden a todos los pacientes que llegan. Cuando uno entra a la urgencia y está en una sala de reanimación, no es la misma cosa que estar en terapia intensiva. Es una ayuda, es un sostén, pero es una urgencia. Sala de reanimación, su nombre lo dice, y lo conveniente es después de la sala de reanimación pasar a la terapia intensiva. Y nuestros pacientes están quedando un poquito más en las urgencias porque las terapias están llenas. Claro. Y un cuadro con COVID hace que permanezca mínimo 15 a 20 días un paciente si todo va bien. Asimismo, doctora, siempre recibimos el aviso de que no solamente es proveer de nuevas camas y equipos, sino también del personal calificado en terapia, que lastimosamente es insuficiente en este momento. Doctora, ¿cómo se encuentra el personal? Escuchamos siempre voces de médicos cansados y saturados, incluso lastimosamente personal de blanco que pierde la vida a estas alturas. Y miren, el personal está cansado, agotado, por decirlo de una manera mejor, desganado, y mucho sentimiento de frustración porque uno trabaja incansablemente y sin embargo levantas la mirada y le encontrás a personas en fiestas clandestinas compartiendo vasos, están todos juntos en ambientes cerrados, sin tapabocas. Y eso a veces hasta desalienta porque uno dice, yo estoy trabajando en un hospital, me estoy matando por una persona, por atender a las personas, y el resto de la población es como si fuera que el COVID no existe. Sin embargo, ese médico, enfermero, ese limpiador, ese kinesiólogo que está trabajando en los hospitales, deja a su familia por horas, a veces se quedan horas extras, con el riesgo de enfermarse porque están más de 12 horas metidos en un hospital, y sin embargo salen del trabajo y se encuentran con esto. Yo creo que María, llamale, no. Ya perdí la... Doctora, ¿nos escuchás? Sí. Vamos a tratar de retomar esta comunicación que estábamos realizando con la doctora Leticia Pintos. Ella es la directora de terapias del Ministerio de Salud. Habla de un 98% a nivel nacional de las camas ocupadas, de un personal de blanco, de médicos realmente agotados, cansados. Están trabajando de manera continua. Hace exactamente un año no pudieron ni siquiera tomarse un respiro. La situación se vuelve cada vez más crítica. Ya la tenemos de vuelta. Doctora, hablando del tema de los insumos, este problema que no solamente generó una crisis hospitalaria, sino también una crisis social y política. ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Tenemos insumos, medicamentos, sedantes, lo que se necesite? Bueno, estamos mucho mejor con respecto a eso. Se están repartiendo en forma constante, digamos, a los hospitales. Lo que no tenemos es la opción de poder entregar grandes cantidades como para que cada sanatorio o hospital tenga su reserva. Lo que hacemos es entregar cada 3 días porque no nos llega todo tampoco de una vez, pero se está haciendo sostenido y hace que haya una menos necesidad. Si bien, de repente les cuento, si viene un paciente a la urgencia, o 2, o 3, o 5, y yo tengo que usar un poco más de medicación, lo que me dieron para 3 días se puede acabar en 2 días. Entonces, eso es lo que estamos intentando regularizar. Y también hay pedidos de ciertas drogas que no figuran en el cuadro básico del ministerio. Hay drogas, por ejemplo, una droga que se llama quetiapina, que es para manejar a los pacientes cuando ya termina la sedación, cuando ya uno los despierta. Normalmente los pacientes que están dormidos por 10, 12, 20 días hacen una patología que se llama delirio. Se llama el delirio del paciente que está saliendo del respirador y necesita un tipo de medicación que no es costosa, pero que no hay en el ministerio, no figura en el cuadro básico todavía. Entonces eso, por ejemplo, esas cosas sí se están pidiendo a los familiares, pero los costos, digamos, han bajado. Estuve viendo hoy que gente que pagaba 3 millones en medicamentos ahora está pagando por 100.000. Entonces eso
yo creo que eso ya es un gran alivio para las personas que necesitan. Y vamos a tratar de que cada día el gasto de bolsillo sea menor, pero es una cuestión progresiva también. Exactamente, porque si bien escuchamos ahora nuevamente de usted que los medicamentos están llegando más lentamente, de una manera un poco más equitativa, todavía tenemos, e inclusive en mayor cantidad, videos y reconocimientos de personas que dicen que todavía se le piden medicamentos. Entonces, ¿qué pasa en el medio, doctora, entre que ustedes tienen medicamentos pero todavía se le pide a los familiares del paciente? Y justamente yo estuve mirando las recetas de estas cosas que se piden a los pacientes y son los medicamentos que te estoy comentando. No son las drogas de sedación, son los otros tipos de drogas que se necesitan pero que no tenemos en el cuadro básico del ministerio. Doctora, la crisis actual que tenemos en demanda de terapia intensiva y también de camas hospitalarias, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Con las vacunas o con una fase 0 eventualmente? Y yo creo, Juan, que todo va a ayudar ahora. Ahora necesitamos parar un poquito, frenarnos y evitar el contagio masivo para que podamos disminuir el número de gente que está en los hospitales y en terapia intensiva. Al mismo tiempo necesitamos las vacunas, es algo que estamos a full para poder llegar a más personas cada vez. Y necesitamos una combinación de esas cosas para poder enfrentar. Al mismo tiempo tratamos de estirar un poco más todo, viendo la posibilidad de tener un poco más de camas de terapia y tener también, digamos, convenios un poco más ampliados entre IPS, ministerio privado. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, doctora. Ok, y entonces vamos a tratar de estirar para ampliar un poco más, pero tenemos un tope, que el tope lo limita el recurso humano capacitado. Entonces estamos ahí, realmente está muy complicado todo. Para los médicos se nos complica el panorama día a día un poco más. Doctora, precisamente sobre ese punto, la ciudadanía se pregunta qué va a pasar en Semana Santa. Sabemos que la decisión la tiene el presidente, el ministro, pero ¿qué tan probable es que se apliquen restricciones severas durante esos días? Y yo creo que la circulación generalizada la que se tiene que prohibir, ¿verdad? O sea, en el sentido de, no sé si prohibir, pero yo por voluntad propia diría, no, mejor no me voy, no, yo no puedo ya arriesgar a mi familia que está en el interior, sobre todo teniendo en cuenta que Asunción es una zona roja, o San Lorenzo, o Luque. De repente, yo creo que la conciencia es demasiado importante, nuestra conciencia y nuestra visión de la realidad. ¿Por qué digo visión de la realidad? Porque a veces parece que queremos creer que a nosotros no nos va a tocar, que nuestro entorno está bien, y realmente no es tanto así. A cualquiera le puede tocar estar mucho tiempo en un lugar cerrado, estar en el colectivo mismo. La gente que viaja, por ejemplo, a Ciudad del Este, el colectivo no llega en 2 o 3 horas. Uno tarda 5, 6, 8 horas dentro de un colectivo cerrado, con aire acondicionado. Entonces, eso es muy peligroso. O sea, yo no quiero decir hay que prohibir. Lo que hay que hacer es la gente tiene que estar consciente del riesgo que está corriendo y de que el riesgo que le puede hacer pasar a su familia. Yo creo que por ahí viene la mano. Doctora, hay una situación muy sensible de la que por lo general nadie quiere hablar, pero tampoco podemos escapar a nuestra triste realidad actual. Es la de elegir el paciente que va a ingresar a terapia o elegir el paciente que tiene mayores probabilidades de sobrevivir. ¿Les tocó esta situación? ¿Tienen una línea a seguir o pasan a diario? En realidad, cuando existen muchos pacientes para ingresar a terapia intensiva, uno analiza al paciente que está más grave. Y normalmente el paciente que está más grave es el que primero entra a terapia intensiva. A veces se complica un poco porque el que estaba menos grave se pone grave y a esos son los que se les hace el aguante, digamos, en las urgencias mientras logramos otra cama de terapia. Pero es una realidad que en algún momento va a sopesar cómo estaba el paciente previamente a la enfermedad. Hay mucha diferencia entre
pacientes que están totalmente sanos a otros pacientes que no están sanos, en el sentido de, por ejemplo, abuelitos encamados que están alimentados por sonda o que están traqueostomizados, que ya no están lúcidos. Tenemos todos esos casos de pacientes que se enferman ahora. Y esa persona que está encamada, aislada en su casa, si se enferma es porque otra persona llevó la enfermedad. Eso también es una realidad. Y a veces, si yo o cualquier médico tiene el pedido al mismo tiempo de una embarazada de 28 años con COVID, obviamente le va a dar prioridad a la persona que está embarazada. Eso ocurre en todos los países del mundo y forma parte de lo que se llaman criterios de admisión de pacientes en terapia. Están los pacientes que tienen prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y eso es algo común, pero es algo común el cual hasta ahora, hasta hoy, nosotros estamos salvándonos de hacer tan estricta esta prioridad, porque ayer entró una paciente de 86 años con COVID a la terapia, entró una señora de 21 años embarazada, entonces uno puede decir que todos entran, pero cuando se termine este tema, cuando nos llenemos todos los cupos y quede una sola cama o 2 camas y tener 5 o 6 pacientes que requieran terapia, ahí va a llegar el momento en que probablemente vamos a decir quién es el que tiene más chance de vivir. Nadie es Dios, nadie puede decir uno sí, otro no, pero el criterio de gravedad es muy importante y marca la diferencia para que un paciente pueda salir bien o no. Por último, doctora, hablaba de un 98% de ocupación a nivel país. ¿Dónde están esos 2%? ¿Están en el sector privado? ¿Están en el interior? ¿Cómo se distribuye? A nivel país están en el interior y sobre todo en las camas de pediatría. Las camas de pediatría son las que tenemos un poquito camas libres. A nivel adultos, en casi todas las ciudades, excepto 2 o 3 que están con camas libres, ahora el resto está casi todo lleno. Pediatría es la que hace la diferencia de la ocupación. Gracias, doctora, por su tiempo. Mucha suerte. Que Dios la bendiga. Gracias. Ustedes también, cuídense.